Ok, dentro de las pruebas de hipótesis que más nos interesan, estamos hablando de la prueba de ANOVA, que se conoce como análisis de varianza con sus siglas en inglés ANOVA, que en español sería ANDEVA. Nos sirve para identificar básicamente si existe diferencia entre las medias de varios grupos, de dos o más, ¿sale? Pero quedemos en claro que lo único que nos va a permitir diferenciar es si al menos uno de los grupos es diferente al resto, ¿no? No nos va a indicar si cuál es diferente a cuál. Miren, por ejemplo, podríamos comprar 4 grupos que sería A, B, C y D. Con que uno sea diferente, nos va a dar un valor diferente, ¿ok? O sea, nos va a decir, sí, al menos uno es diferente, pero podrían ser los 4 diferentes, podrían ser 2 diferentes a otros 2, eso no lo sabremos, y para eso necesitaremos aplicar una prueba post-hoc. Pero antes que esto, pues bueno, podremos, si nos da que todos son iguales, pues ya no tiene sentido de continuar con las pruebas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, se va a construir una tabla que se llama tabla de ANOVA, donde tenemos que calcular dos sumatorias de cuadrados, que va a ser la sumatoria de cuadrados entre grupos y la sumatoria de cuadrados del total. Estas son las fórmulas. Vamos a trabajarlas de dos maneras. En primera instancia vamos a construirla como si lo pudiéramos hacer a mano, ¿no? O sea, ayudándonos de Excel, pero se podría hacer a mano. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí ya tengo listo lo que serían mis grupos. Tengo cuatro grupos. Básicamente lo que voy a intentar hacer es probar si un medicamento que es termogénico si está alterando la temperatura promedio de mis grupos de muestra, ¿no? Entonces vamos a probar 3 fármacos con características termogénicas probablemente y los vamos a comparar con un control. La idea sería saber si al menos uno de ellos es diferente y si es así, pues ya sabríamos que tenemos un efecto termogénico y que probablemente al menos uno de mis, ¿cómo se llama? De mis fármacos podrá tener ese efecto y podría yo, pues comercializarlo. Entonces vamos a ver. Aquí ya tengo preparados los datos del control con respecto a las temperaturas de 3 grupos y estas son las fórmulas. Vamos a tener que calcular la sumatoria de cuadrados entre grupos y la sumatoria de cuadrado del total. Para entre grupos nos dice suma cada valor, calcula cada valor su suma y además hace una sumatoria total. Voy a mover esto un poquito para abajo para hacer las sumas, ¿no? Entonces nos dice, de la suma de todos vamos a tener suma y también necesitamos saber el número, ¿no? El número de datos que tenemos, ¿no? Número. Y vamos a tomar la suma total de mis datos originales. Esto nos va a permitir ver la varianza que hay entre grupos. Entonces la suma, pues ustedes saben que se tendría que hacer suma, abrimos, seleccionamos los valores que queramos sumar y ya con esto yo puedo obtener la suma de ¿cuántos? De los 4. El número, ANOVA nos permite comparar grupos de diferente número, pero de todos modos voy a poner contar y sabré cuántos valores tenemos para cada grupo, que son 5. Ahí los tenemos, los 5. Y luego tendré la suma total, que va a ser la suma, pero ahora de todos mis datos. Yo puedo sumar todos. Esto lo puedo hacer a mano. Y entonces yo podría tener lo que sería la sumatoria de cuadrados de entre grupos. ¿Cómo se haría la fórmula? Voy a poner aquí algunos colorcitos para que nos quede o podamos determinar cuál es cuál, ¿no? Aquí es la suma del grupo de control, luego la suma del grupo A y la suma del fármaco B y finalmente la del C. Ahí están los datos. Entonces, ¿qué nos dice? Pongamos atención. Para hacer la suma de cuadrados entre grupos sería mi valor, que es la suma de A, elevado al cuadrado, si se fijan, la sumatoria de los valores de A elevados al cuadrado, entre el valor 5, ¿no? Luego más, voy a tomar, y aquí lo que voy a hacer es, voy a poner otro paréntesis por cualquier cosa que me determine que es la suma, ¿ok? Entonces vamos a abrir los paréntesis, ahora el grupo del fármaco A, esto elevado al cuadrado, entre el número de datos, ¿ok? Ahí está. Luego más este valor elevado al cuadrado, ¿ok? Elevado al cuadrado, entre el número de datos que son 5, más este valor elevado al cuadrado, entre el número de datos que son 5, y luego, si se fijan, la fórmula nos pide que hagamos una resta de la suma de todos los datos elevados al cuadrado entre n.
¿ok? Entonces le voy a dar menos, eso se llama factor de corrección. Entonces vamos a tomar la suma total y elevado al cuadrado y esto entre el número de datos totales, que sería, bueno, voy a poner un valor aquí, ¿sale? Me va a salir ahorita un error porque no puedo dividir entre 0. Entonces vamos a poner número total, que son todos los valores que tenemos. Bueno, el número de todos los valores que estamos trabajando, contar todos, que en este caso sabemos que son 20. Entonces ya me sale, esta es la sumatoria de cuadrados entre grupos. Usé esta formulita para esto, ¿ok? Luego hay otra fórmula que es la sumatoria de cuadrados totales. Pero fíjense, tengo que sumar todos los datos, primero elevar al cuadrado cada dato y después hacer el factor de corrección. Entonces lo que tengo que hacer es sumar, bueno, elevar al cuadrado cada valor, lo elevamos al cuadrado, entonces lo voy a copiar y ya tengo todos los valores elevados al cuadrado del group control y luego los copio hasta acá y ya tengo todos los valores, ¿no? Entonces ya tengo lo que me interesa. Entonces fíjense, la suma de cuadrados del total me dice, aquí voy a hacer una suma total, simplemente voy a sumar todo lo que ya tengo, o sea, primero elevado al cuadrado y después sumo, aquí están todos, y me dice mi fórmula, de la suma total que estoy haciendo, de esto, de la suma total de los cuadrados, voy a restar lo que es el factor de corrección, que sería la suma total elevada al cuadrado entre el valor de datos. Y entonces yo tengo esto es lo único que yo tengo que calcular, mi sumatoria de cuadrados totales. Esto es lo único que tengo que calcular. Ahora, posteriormente voy a tener el error. El error se calcula así. Para el error, ¿sale? Error va a ser el total, la sumatoria de cuadrados totales, menos la sumatoria de cuadrados entre grupos. Es decir, voy a restar este menos este. Los grados de libertad. ¿Cómo vamos a introducir los grados de libertad? Pues entre grupos, ¿cuántos grupos tenemos? 4. Recuerden que restamos 1 para los grados de libertad, son 3 grupos, 3 grados de libertad para entre grupos y del total son 20. ¿Sí? El valor total de mis datos menos 1, que serían 19. Otra vez, los grados de libertad del error van a ser los grados de libertad totales menos los grados de libertad del grupo, de entre grupos. ¿Sale? Lo voy a poner así, entre grupos. Es decir, que yo voy a tener que restar el total menos entre grupos. Para calcular media o promedio de cuadrados, solamente voy a dividir lo que sería la sumatoria de cuadrados entre los grados de libertad, aquí, de entre grupos, y el promedio del error entre grupos. Son los únicos que nos interesan, ¿ok? Nos interesan solo estos promedios. Y vamos a calcular una F calculada, ¿ok? F calculada va a ser el valor, la media de los grupos entre la media del error, y nos va a dar una F que estamos calculando, ¿sí? En un instante. Una vez obtenido la F, que sería la F calculada, tenemos que compararla con un valor crítico de F, ¿sí? Un valor que saquemos de tablas. Esto se va a hacer con respecto a la probabilidad. Podemos trabajar con una probabilidad de que estén iguales del 5 o 0.05 así, por ejemplo 0.05, que es un 95% de confianza. Entonces yo ya tengo aquí mi tabla de F, este es al 90%, pero igual la puedo tener al 95%, que es los que estoy trabajando, 1 menos alfa. Y aquí nos dice grados de libertad del numerador. ¿Qué se refiere con grados de libertad del numerador? Son lo que dividimos 3 y del denominador 16. Entonces nos vamos de 3 y del denominador 16. Entonces yo ya voy a tener que mi valor crítico es 3.239. Entonces mi valor crítico es 3.239. Y aquí lo interesante, lo que tenemos que contrastar es mi F con respecto al valor crítico. La F calculada con respecto. Y aquí, si la F calculada es menor que la F de tablas, acepto hipótesis nula, que es no hay diferencia. Si hubiera sido una F menor a 3, el valor crítico que tenemos, habríamos dicho que
todos los grupos son iguales, que es decir que ningún fármaco, ¿sí?, tiene efecto sobre la temperatura corporal. Pero en este caso, si se fijan, tenemos que si la F calculada es mayor que la F de tablas, rechazo hipótesis nula y acepto hipótesis alternativa y encuentro o puedo aseverar que hay diferencia. Hasta este momento, con la prueba de ANOVA, yo puedo garantizar que al menos uno de los grupos es diferente. Todavía no sé cuál. Y para hacer eso necesitaría hacer una prueba post-hoc, sí, que vamos a hablar después. Pero también no es necesario que esto es haciéndolo a mano. Puedo hacer mi análisis de varianza con las herramientas de análisis de Excel. Aquí yo me meto a mi parte de datos, análisis de datos, hagamos análisis de varianza de un factor. Voy a seleccionar mis 4 grupos. Voy a pedir que incluyamos rótulos. Lo estoy haciendo a la misma confianza, que es un alfa del 0.05 con un 95% de confianza. Voy a pedir que me arroje mi prueba estadística aquí. Aquí voy a poner aceptar. Y entonces me hace, bueno, aquí me calcula el promedio de cada uno, todo, pero me hace mi ANOVA. Que si se fijan, básicamente el valor crítico es 2.239. Lo tiene Excel, obviamente tiene las tablas, el F calculada, y me da realmente la probabilidad verdadera, porque aquí yo solo sé que es menor a, porque estoy leyendo mi probabilidad con respecto a la tabla del 95%, es menor a 5%, pero la realidad es que por este valor es menor a 0.008%, ¿ok? Entonces, así concluimos.